Listo, perfecto. Bueno, un poquito para introducir, Coincruz es una empresa de consultoría e ingeniería que comenzó sus operaciones a partir del año pasado. El año pasado, perdón, a partir del año 2018, ya estamos en el 2020. En el año 2018, nosotros comenzamos con lo que fue la representación de equipos para la evaluación funcional y estructural de pavimentos, ¿ya? Ustedes saben que dentro del mundo de los pavimentos, si bien el diseño es un factor muy importante, pero también el evaluar tanto la confortabilidad como la capacidad de soporte de los pavimentos es un tema fundamental. Dado esto, es que a partir del año 2018 nosotros comenzamos en una primera instancia con una representación de los equipos de evaluación funcional de la marca ARP. ARP System es una marca australiana reconocida a nivel mundial que ya tiene una presencia significativa en diferentes países a nivel mundo, ¿no? La entidad reguladora de temas de caminos de Australia y es muy reconocida, ¿no? Con ellos nosotros tenemos lo que son los equipos de perfilometría y evaluación de rugosidad. Y a partir de este año hemos comenzado con lo que es la representación de los perfilómetros de la marca Primax. Primax es una marca danesa de Dinamarca, también reconocida a nivel internacional, tiene más de 50 años en el desarrollo de este tipo de equipos. En el caso de ARRB, nosotros contamos con 3 equipos que son los que estamos comercializando actualmente en el Perú. El primero es un robocímetro R3, que ya está ampliamente conocido en el mercado, es un equipo que se ha generalizado prácticamente gran parte de las empresas, tanto constructoras como las entidades que se dedican al control de los equipos, han adquirido este tipo de equipamiento como para poder hacer sus evaluaciones de rugosidad, ¿no? Este es un equipo clase 3. Lo que ya sabemos, un equipo clase 3 se caracteriza porque no mide directamente el perfil longitudinal, sino lo que va haciendo es construye un perfil longitudinal a partir del sensor de rugosidad, que es un acelerómetro, que en el momento que empieza a moverse, eh, representa un perfil, genera una diferencia de voltajes y en esa diferencia de voltajes puede determinar a partir de algoritmos internos un valor de Lie. El segundo que tenemos es un perfilómetro láser, que son de la serie Hawkeye 1000, que son perfilómetros clase 1, miden directamente el perfil a partir de un sistema de láser que tiene, y con eso nosotros podemos determinar el valor del IRI con mayor precisión, ¿no? Ya hemos visto de que los equipos clase 1 generalmente están pensados para pavimentos que ya están construidos y se tiene que rehabilitar o mantener, donde los valores del IRI están entre 1 y 5 como valores representativos. En cambio, los robocímetros, que son equipos clase 3, también pueden entrar en caminos no pavimentados. Entonces, los valores de IRI pueden ser mayores, pueden estar entre 6, 8 y hasta valores superiores, ¿no? Y el último que también estamos comercializando son equipos Walking Profiler, que también son equipos clase 1, pero que son de bajo rendimiento. Generalmente se utilizan más para los trabajos de control de calidad, tanto en las distintas capas, ¿no? Tanto en la capa en la capa subrasante, subbase, base y en la capa final, ¿no? En la capa de terminación. En lo que va relacionado con los equipos Primax, básicamente tenemos 2 líneas, ¿no? Los deflectómetros de impacto liviano, que en este caso son el Prima 100, que son principalmente pensados para evaluaciones en capas afirmadas, capas granulares. También se puede utilizar en capas finales, pero siempre y cuando que no haya un aporte significativo de una estructura, de una carpeta asfáltica, por ejemplo, que absorbe la mayor cantidad de los esfuerzos. Puede ser con un tratamiento superficial o puede ser también con un micropavimento o un slurry, ¿no? O lo que se conoce actualmente aquí en el Perú como un pavimento básico.
y lo que son los deflectómetros de impacto Primax, que en este caso estamos viendo una fotografía de un Primax 1500, significa que este equipo puede llegar hasta 150 kilonewtons. Generalmente cuando nosotros evaluamos los pavimentos en las carreteras, vemos de que llegamos hasta 40 kilonewtons, 40 50 kilonewtons. Entonces, ¿por qué hacemos con esas cargas? Porque esas son las cargas que a nosotros nos representan los ejes equivalentes con los cuales hacemos el diseño. Vamos a hablar un poquito más en detalle de eso un poquito más adelante, pero son los dos equipos que nosotros estamos ahorita comercializando como Coincruz para lo que son la marca Primax, ¿no? Importante decir que Primax en el mundo es una marca muy reconocida, pero actualmente en el Perú todavía estamos introduciendo la marca, pero sí ya hay referentes, ¿no? Ya en el Perú, por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento de que deflectómetros de impacto livianos ya hay 4, y en lo que es Primax, los equipos de deflectometría, solamente actualmente en el mercado el más cercano que tiene es en Chile. Esto como una breve introducción de lo que nosotros estamos desarrollando a nivel de Coincruz. Quedamos siempre atentos a cualquier consulta, duda que puedan tener alrededor de nuestros equipos, en nuestras representaciones, y ahora nos metemos en el tema, ¿no? Con el cual. ¿Por qué surge esta temática, ¿no? Justamente yo estaba participando en unos proyectos anteriormente, y siempre siempre se consideraba como el densímetro nuclear como una alternativa mucho más rápida, viable, para poder obtener los valores de densidad, que obviamente se llama densímetro, pero para obtener los valores de densidad en campo, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas del densímetro nuclear? O sea, el densímetro nuclear por sí, por el mismo hecho de que da la palabra nuclear, ya tiene unas restricciones que tenemos que también considerar. A los que han tenido que trabajar con este tipo de equipamiento, es un equipo complicado de manejar, muy restringido, muy regulado, y va a tener siempre, hay que considerarlo con detalle, qué es, cómo se va a manipular, quién lo va a manipular, dónde se va a guardar la pastilla, tiene una serie de puntos a considerar. Y en realidad lo que mide no es exactamente lo que se necesita para poder verificar el comportamiento adecuado de la estructura que se está midiendo. Entonces, a nivel mundial, a nivel internacional, hay un impulso muy grande de pasar de los densímetros nucleares, que son elementos complicados de manejar, hacia lo que son los deflectómetros de impacto, como un parámetro que permita evaluar directamente la capacidad de soporte del suelo y adicionalmente poder tomar datos directos de la capacidad estructural. ¿Qué es? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos permite medir el módulo. Entonces, con eso podemos nosotros entrar directo en las suposiciones que se hacen para el diseño. Todos conocemos los tipos de pavimentos, principalmente todos los que estamos relacionados con este mundo de infraestructura. Básicamente tenemos dos tipos de pavimentos, ¿no? Los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos. Los pavimentos flexibles son aquellos que absorben de manera más elástica el comportamiento de las cargas, y los pavimentos rígidos son aquellos que se manejan a partir de una rigidez propia de la capa de la losa. Pero en esos pavimentos nosotros tenemos componentes que son parte del diseño, ¿no? Porque siempre lo hablamos como que el pavimento flexible o el pavimento rígido es la última capa. Y en realidad no es así, ¿no? En realidad es un sistema de capas, como se puede ver en la presentación, en el cual tenemos nosotros la capa superficial, la capa base y la capa de subbase. Entonces, en el proceso constructivo, pero en el proceso de diseño tenemos que diseñar esos elementos, y adicionalmente durante el proceso constructivo tenemos que construirlos cumpliendo ciertas especificaciones técnicas. En lo que es el proceso de diseño,
son dos nuestros parámetros más importantes, ¿no? El clima, como un parámetro propio, inherente al lugar donde uno va a estar emplazado, y el tráfico, que también es inherente, pero que es un parámetro que se va estudiando a partir de las condiciones en las cuales se va a solicitar el pavimento, ¿no? Entonces, a partir de esos dos datos, nosotros, conociendo las características de los materiales con los cuales contamos, entramos a la estructura del pavimento, entramos y hacemos la estructuración del pavimento, es decir, hacemos el diseño. Con ese diseño, con las nuevas líneas, las nuevas tendencias, verificamos lo que es la respuesta que va a tener el pavimento, su futuro comportamiento a partir del daño que puedan presentar, y evaluamos nuevamente lo que son los posibles deterioros que se presentan, y con eso retroalimentamos, ¿no? Pero ¿dónde está el tema? ¿Ya? Nosotros este modelo es el modelo mecanicista del diseño de pavimentos. Permítame un segundo que voy a aceptar a otro colega. Con este modelo de diseño estructural de pavimentos, nosotros necesitamos caracterizar apropiadamente todos los... Perdón. Necesitamos caracterizar apropiadamente todos los materiales de tal manera que cumplan con las suposiciones que nosotros estamos haciendo para llegar al comportamiento propio que necesitamos durante la etapa de construcción. Entonces, ahí es donde viene un tema fundamental, que es la caracterización de los materiales. Cuando se hace la caracterización de los materiales, o sea, todos hemos visto que, por ejemplo, para la capa base, pero para la capa subrasante, para la capa subbase y para la capa base, hay un set de eh, especificaciones técnicas que ya nos determinan cómo van a tener que comportarse esas capas. ¿Sí? Entonces, principalmente tenemos un tema de clasificación de las capas granulares, que ya están preestablecidos qué tipo de suelos son los que se utilizan para esas capas, para la capa base, subbase y subrasante, y qué características se van a tener que considerar para que puedan soportar las cargas. Así, por ejemplo, una subrasante, usualmente aquí en el Perú, se utiliza como una subrasante mínima, no puede ser menor a 6 en CBR. Y CBR es un parámetro de capacidad de soporte. La subbase se caracteriza porque tiene que tener un CBR de 40%, nuevamente es un parámetro de capacidad de soporte, y lo que es la base tiene que tener mayor a un 80%, nuevamente un parámetro de capacidad de soporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de ya en la etapa, nosotros todo eso lo caracterizamos a partir del diseño. Ese valor del CBR nosotros lo pasamos, para fines de diseño, lo pasamos a un módulo. Ese módulo es el que nos permite hacer el diseño estructural del pavimento, porque sabemos dentro de nuestro conocimiento de resistencia de materiales que los módulos son los que van a definir las capacidades para soportar las cargas y para soportar las deformaciones. Entonces, ahí es donde surge que cuando uno está estudiando este tema de las capas, cuando uno diseña las capas también asume ciertas características, por ejemplo, que son homogéneas, que tienen características infinitas, y tiene una serie de componentes que son propios de los diseños estructurales de pavimento. Pero cuando uno ya entra a la etapa de la especificación del material, encontramos de que, cuando se hace la especificación, se evalúa la capacidad de soporte del valor del CBR, pero se lo mide a partir de un indicador indirecto, que es la densidad. Entonces, la densidad, si bien puede ser un indicador indirecto, no nos aporta mayor información. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en la etapa de campo, caracterizamos los materiales en laboratorio, ¿sí? Y al momento de caracterizar los materiales en laboratorio, cuando esos pasan a la etapa de obra, en ese
paso de la etapa de laboratorio al proceso constructivo, encontramos de que en realidad se mide un parámetro como densidad, como un indicador propio de la compactación, para a partir de ese dato poder extrapolar la capacidad de soporte. Y en realidad con la densidad no estamos midiendo nada que va relacionado directamente con la capacidad de soporte. Y ahí es donde surge la razón por la cual entran los deflectómetros de impacto, porque los deflectómetros de impacto miden directamente el módulo de la capa. Nosotros, al saber el espesor de la capa, aplicamos teoría general de Buzynski, que seguramente muchos la recordarán. Aplicamos teoría general de Buzynski y con esa teoría general podemos obtener el valor del módulo con el cual nosotros vamos a estar trabajando. Ese valor del módulo lo comparamos con nuestro valor del módulo teórico, que es el que nosotros diseñamos y el que obtenemos en laboratorio, y con eso podemos nosotros no solamente caracterizar el cumplimiento de una compactación como tal, sino también podemos tener claridad sobre los resultados desde el punto de vista estructural con el cual nosotros nos vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo evoluciona esto? Evoluciona en que en la evaluación in situ, durante la etapa de la construcción, bueno, ya todos conocemos, como ya les explicaba, se tiene una primera etapa que es la verificación del comportamiento estructural de la densidad seca, y a partir de la densidad seca poder determinar cuánto es el porcentaje de compactación. ¿Cuáles son los métodos usuales con los cuales nosotros nos desarrollamos? Primero está el cono de arena. El cono de arena, seguramente todos los que estamos en este mundo lo conocemos, es un equipo muy antiguo que se utiliza, que tiene su confiabilidad, que tiene sus resultados, pero es bastante lento, y los resultados que se obtienen pueden tener cierta susceptibilidad, ¿no? O sea, se puede hacer ciertas estrategias como para poder manejar la información que se puede ir obteniendo, ¿no? El densímetro nuclear viene a ser una evolución de ese sistema de determinación del cono. En el caso del cono es un sistema volumétrico, se hace a partir de una densidad conocida, que es el de la arena de Ottawa, y con eso se va obteniendo el valor de la densidad. En el caso del densímetro nuclear, es una propiedad propia, van a disculpar la redundancia, pero es una propiedad propia de las características nucleares de la pastilla que se utiliza, que en su momento se dieron cuenta de que a partir de ese dato podían obtener un valor de densidad extrapolado a partir de cómo la radiación podría distribuirse a lo largo de una capa, ¿ya? Entonces, se pasó de un modelo de cono de arena, que era un equipo bastante lento, es un equipo bastante lento, con el cual los rendimientos, o sea, a mí que en algún momento me tocó evaluar, tenía que esperar a que llegue mi cuadrilla de cono de arena, como para que llegue, pueda tomar el dato, entre que hacía el hueco, entre que tomaba la información, entre que se tomaban todos los resultados y se podía sacar todo esto, tomaba un buen rato. Y solamente podía tomar un dato, después posteriormente había que tomar el otro, después posteriormente había que tomar el otro, entonces se podía pasar un buen rato hasta liberar una capa. Por eso es que entran los densímetros nucleares como una alternativa más rápida, mucho más rápida, porque un densímetro nuclear puede tomar un dato prácticamente casi en un minuto, varios minutos. Pero ¿cuál fue la gran restricción de los densímetros nucleares? Son las condiciones de borde con las cuales estos se tienen que utilizar. No sé si ustedes habrán visto, habrán tenido la oportunidad de trabajar con densímetro nuclear, pero es un equipo muy regulado. Significa de que tiene que estar registrado en las agencias de los países que registran la utilización de la energía nuclear. Tiene que estar, la persona que lo utiliza tiene que ser una persona también regulada, o sea, tiene que estar inscrito.
El sistema de transporte tiene que estar en características también reguladas, o sea, es un procedimiento que se tiene que seguir. Y por último, el lugar en donde se guarda el equipo tiene también que tener características especiales. Y no es que uno va y construye todas las cosas y deja todo listo, sino que tiene que venir la entidad que controla la utilización de este tipo de equipos como para validar el lugar, la forma, la persona y permitir que se puedan utilizar. Han habido un montón de ejemplos en el cual por accidente alguien se roba un densímetro nuclear y se constituye en una situación de emergencia a nivel de salud pública, ¿no? Porque imagínense que alguien manipule de mala manera un densímetro nuclear, prácticamente significa que está exponiendo su salud y la salud pública de todo por las características de radiación que tiene. Como ya habíamos visto, estos dos equipos lo que hacen es medir la densidad. Y la densidad, nuevamente, es un parámetro que no es un parámetro indirecto del grado de compactación, o sea, es un parámetro indirecto que va a permitir determinar el grado de compactación, pero no nos va a permitir evaluar si la capa está aportando capacidad estructural directamente a la estructura del pavimento. Entonces, ahí es donde entran lo que son los deflectómetros livianos, ¿sí? Los deflectómetros livianos cumplen con varias fases dentro de la etapa constructiva. La primera es que si nosotros caracterizamos los materiales en laboratorio, podemos también caracterizarlo a partir del deflectómetro de impacto. ¿Qué significa? Que nosotros podemos determinar una rigidez de laboratorio. Y en esa rigidez de laboratorio, cuando nosotros preparamos nuestro material para hacer el CBR y para poder después hacer nuestro Proctor, en ese momento también podemos tomar nuestro deflectómetro liviano y poder obtener la rigidez de la capa o el módulo de la capa con el cual nosotros queremos trabajar. Usualmente las capas con las cuales trabajamos en términos de compactación en carreteras van entre 10 a 15, ¿no? Son las capas más o menos usuales. Entonces, eso se puede modelar en laboratorio y con esos datos uno va a campo y en el momento que va colocando cada una de las capas, se puede ir contrastando con el deflectómetro de impacto. Entonces, a partir del valor de la deflectometría obtenida in situ y el valor de la deflectometría obtenido en laboratorio, se compara y se puede obtener el famoso grado de compactación. Pero adicionalmente a eso es que nosotros podemos obtener el módulo y ahí es donde está lo más interesante, lo más práctico dentro de todo esto, porque nos va a permitir tener un dato directo de la capacidad de soporte del suelo. Quiere decir, es un equipo bastante simple, que la medición con este equipo, el ensamblado tomará alrededor de unos 10 minutos y ya entrar en medición, ya prácticamente estamos hablando de que esto toma unos 10 segundos medir cada dato, ¿ya? Un minuto un minuto y medio por cada punto de locación y los datos son inmediatos porque directamente mediante un sistema de Bluetooth pasa hacia la información y podemos nosotros obtener directamente en nuestras manos el valor del módulo. En cambio, y se elimina todo el aparataje que se necesita para poder tener una herramienta como el densímetro nuclear. Que el densímetro nuclear, yo no estoy diciendo que sea algo, pero tiene un montón de restricciones que se solucionan a partir de contar con un deflectómetro liviano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos impulsando y lo estamos haciendo constantemente? Porque esta va a ser una de las primeras reuniones virtuales en las cuales estamos presentando esta tecnología, sino que vamos a ir viendo una serie de usos que se pueden considerar para utilizar un deflectómetro liviano y vamos a ir viendo cuáles son resultados que se puedan ir obteniendo, ¿no? Esta es una presentación comercial semitécnica
y la idea es que con el tiempo, con la que ya los resultados que nosotros vayamos obteniendo, la literatura internacional, los estudios que se van haciendo, poder convertirla ya en una presentación más técnica para poder recopilar el conocimiento de cada una de las personas que estén participando. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la deflectometría, nos permite, como ven, es un equipo bastante versátil. Una de las cosas que pasa con los densímetros nucleares, para los que hayan tenido la oportunidad de usarlo, es que cuando se coloca el densímetro nuclear, se baja la varilla, prácticamente el equipo le da como 60 segundos, un minuto, como para poder alejarse. ¿Por qué alejarse? Porque como lanza un haz de radiación, todo lo que esté alrededor se puede ver afectado. Entonces, al verse afectado, significa de que, bueno, al verse afectado significa de que uno va a estar posibilidad de eventualmente con un grado mayor hasta poder quedar estéril, ¿ya? Pero es parte de las características propias de la utilización de este equipo. Todo eso se elimina a partir de la utilización de los detectómetros lineales. Como les digo, esta es una presentación inicial, una presentación comercial, una presentación semitécnica, en el cual nosotros lo que queremos es difundir que los deflectómetros livianos ya se vienen utilizando a nivel mundial como un equipo que pueda ser utilizado para la evaluación de la compactación y para determinar las capacidades de soporte directamente y poder tener una alternativa que nosotros estamos queriendo proponer a nivel Perú y a nivel internacional, dependiendo de las personas que se hayan conectado. Como las presentaciones dentro de Zoom son un poco ajustadas, son un poco acotadas, yo hasta ahí quedo con la presentación y, bueno, ahí lo que les decía, que los densímetros nucleares son bastante complicados de manejar y por último, que lo que son los deflectómetros livianos se constituyen como una excelente alternativa para evaluar módulos y evaluar lo que sería la rigidez. Les agradezco por haberse conectado a esta presentación. Nuestros datos de contacto están ahí. Les pedimos de que está